y desconoce al Papa y funda su propia religión, ¿no? Con divorcios y con mujerzuelas, como dirían por ahí. Entonces, ahí es cuando Inglaterra se hace protestante, ¿no? Cosa que a los españoles no les cae muy en gracia, ¿no? Porque al final, pues, Catalina termina ahí repudiada y encerrada y pues, mal, ¿no? La pobre mona. Entonces, en general, los hijos de los reyes católicos tuvieron un destino un poco triste. Todos. No así los nietos, porque, por ejemplo, Carlos I, Carlos V, pues, se convirtió en el emperador. El hijo de Carlos V, que se llama Felipe II, es el que cuando empieza toda esta cosa de la reforma, él es la cabeza de la contrarreforma, ¿no? Y es uno de los católicos así más férreos y más todo, ¿no? Los defensores de la iglesia y del catolicismo y de todo esto, ¿no? Entonces, en este contexto, bueno, ya que nos ubicamos, o sea, básicamente hasta aquí, lo que es España, primero ha sido celta, después fueron romanos, después fueron musulmanes, después fueron cristianos, después fueron imperio. Hasta allá andamos ahorita. En todas estas diferentes culturas que estaban en España, pues ahora sí que la homosexualidad y el colectivo tuvo diferentes como acepciones y diferentes diferentes formas en las que era visto y en las que se podía desenvolver. De los celtas no se sabe mucho. Hay como que muy poca información. Se cree, por ahí como que medio que se cree que era más o menos tolerada, o sea, que era como que no era mal vista, que de hecho para los guerreros celtas era como algo, pues así como ¿cómo decirlo? Como algo positivo, ¿no? Como esa amor entre hombres. Pero lo cierto es que no, o sea, son como especulaciones que se dan con algunos escritos y algo que pero no hay como algo muy concreto de cómo se vivía. Son ciertas especulaciones, pero todavía no se sabe bien qué. En donde sí se sabe era en los romanos. Los romanos, el Imperio Romano, tenían una concepción de la sexualidad muy parecida a la que tenían los griegos, que ya los vimos en el episodio de los griegos, que como habíamos visto, pues esos le entraban a todo y eran felices, y la homosexualidad ahí era súper guau. Pues los romanos más o menos igual. Los romanos tenían lo mismo, solo que los romanos no se limitaba, o la cuestión no era entre aprendiz como los griegos, ¿no? Como entre aprendiz y alumno o así, ¿no? Porque no eran muy filósofos que digamos, eran más bien guerreros. Entonces los romanos llevaban como esa sexualidad, pero igual, o sea, era cuestión de estatus, ¿no? O sea, por ejemplo, un ciudadano romano, un romano podía pues echarse a sus esclavos, echarse a unos eunucos, había prostitución masculina y también se los podía echarse a mujeres, lo que sea, pero él siempre como en el papel de activo, y pues él era como el dominante, ¿no? El que tenía derecho, ¿no? Todos los demás, o sea, por ejemplo, entre ciudadanos romanos no estaba como muy bien visto que se tiraran entre ellos, pero te podías violar a tu esclavo, o podías estar con un prostituto, o lo que fuera, ¿no? Y eso era así como que de lo más normal. De todas maneras sí había como relaciones homosexuales muy fuertes, y había vínculos también muy fuertes. Uno de los emperadores que les decía que eran, o sea, emperadores romanos que fueron españoles, o sea, que nacieron ahí en la Hispania romana, es un mono que se llamaba Adriano, de hecho, bueno, no de hecho, se llamaba Adriano y nació en Hispania, y ese sí era así declarada, ¿no? Él tuvo un amante toda su vida que era un chavito, bueno, después ya no fue chavito, pero sí era un mono, que se llamaba Antino o Antonius, ¿no? Antonio básicamente, pero en latín era Antino o Antonius. Antonius. Y ese era su amante y lo amaba y lo superamaba, y cuando él fue emperador de Roma, pues así como que lo amó y lo halagó todo. Esta es una historia muy trágica porque ese Antonius, cuando Adriano fue a hacer una expedición a Egipto, porque los romanos ya habían conquistado Egipto, estaba en el Nilo, se fue en crucero con el Nilo con su Antonio, y el pobre Antonio se cayó al Nilo y se ahogó, ¿no? Y se murió. Entonces Adriano pues cayó en una profunda depresión, estuvo muy triste, y pues ahí, o sea, fue como un corte horrible en su vida, ¿no? Al final construyó una ciudad que se llama Antinópolis,
que la construyó en Egipto y ahí está la ciudad y la fundó, ¿no? O sea, era como el amor, y era un amor que no era para nada, o sea, no había ningún tipo de discriminación ni nada parecido, porque pues ahí estaba, o sea, era algo normal dentro de la cultura romana. Eso dentro de la cultura romana. Pero después, la cultura romana como clásica, ¿no? Pero después, cuando ya se empieza a cristianizar todo, pues el cristianismo, esta idea judio-cristiana empieza a adquirir fuerza, y la idea cristiana es una idea en donde dice que la sexualidad es únicamente para la reproducción y que todo lo que esté fuera de la reproducción es algo malo, ¿no? Entonces se empezaba a condenar no nada más la homosexualidad, sino que se empezaba a condenar las relaciones fuera del matrimonio, el sexo anal, aunque fuera entre heterosexuales, o sea, con un hombre y mujer. Si era sexo anal, pues la caca no cuaja, como diría por ahí un youtuber. Entonces, pues como la caca no cuaja, eso no es para reproducirse, entonces eso es pecado, ¿no? Entonces estaba prohibido. Entonces lo empiezan a prohibir todas esas prácticas, y evidentemente pues una práctica que no reproduce nada es una práctica homosexual, ¿no? O lésbica. Entonces ahí es cuando empiezan en esta época de los primeros cristianos, de esos primeros reinos visigodos y góticos, que ellos también, antes de ser cristianos, también tenían cierta aceptación por la homosexualidad, pero ellos son los que empiezan condenando a los pasivos. Los pasivos son los que siempre la llevan peor, ¿no? Dentro de la discriminación que puede haber del mundo gay, históricamente el pasivo siempre ha estado todavía más, ¿no? Entonces primero condenaban a los pasivos. El activo, bueno, pues es activo, ese no lo quemes, ¿no? Pero al pasivo sí, tortúralo y quémalo. Pero después, eso es como en los primeros siglos, ¿no? En los años 300, 500. Ya después empezaron a condenar cualquier tipo de acto y a cualquiera de los que participaban. Y es cuando empiezan a castigarlos, ya castrándolos, quemándolos en la hoguera, y torturándolos y todas estas cosas bonitas, ¿no? Estos reinos, igual los reinos cristianos que se empiezan a formar, pues en algún momento como que aceptaron esa homosexualidad, pero después ya no, igual empezaron a tener esos castigos. Había castigos que no necesariamente era que los mataran. Había castigos en donde los mandaban a las galeras, que las galeras son esos barcos que se ven en las películas, unos barcos así enormes de remos, en donde están todos los esclavos sentados remando y remando y remando para que el barco avance, y esos eran esclavos, ¿no? No era gente, no era un trabajo, ¿no? O sea, estaban ahí y muchos los condenaban a eso por algún delito que cometían, y uno de los delitos era la homosexualidad. O sea, si eras homosexual, pues te mandaban a las galeras, ¿no? A remar en los barcos. Les daban latigazos, azotes, o sea, ciertos como castigos un poco más leves, podemos decir. O sea, esos eran como los leves. Ya los feos era que te quemaran en la hoguera, vivo, ¿no? Eso pasaba ahí mientras estaba eso como en la parte cristiana. Pero aquí estamos entrando a la parte donde ya los árabes están conquistando la península ibérica, donde ya están en España. Al-Ándalus, que era el que les contaba hace rato. Este reino de Al-Ándalus, que tuvo tanto esplendor y tanta convivencia, tuvo también una cosa muy particular, y que también también nos va a sorprender que en Al-Ándalus, en ese periodo en ese reino en Al-Ándalus, donde todo era convivencia y paz, pues también la homosexualidad también era bastante tolerada y bastante aceptada. Cosa que también es muy rara, porque el Islam en sí, o sea, el Corán y el Islam como religión también condena la homosexualidad. O sea, nosotros no nos salvamos en ningún lado. Siempre estamos condenados. Los cristianos la condenaban, los musulmanes también. Pero igual aquí nos damos cuenta que, bueno, no necesariamente lo que diga una religión es lo que una sociedad tiene que seguir, así al pie de la letra. Y en el califato de Córdoba, que se llamaba, o en el reino de Al-Ándalus,
la homosexualidad era bastante común y era bastante tolerada. Propios, pues parece como que califas medio reyes, Abderramán, el famoso Abderramán, uno que era Abderramán III, igual otro Al-Hakem, Isma II, y todos esos era conocida su orientación homosexual. De hecho, tenían amantes, tenían chavitos. Había inclusive la historia de un mono de Hakem II, Al-Hakem II, que todos los árabes es Al. No pudo tener hijos porque de plano, o sea, era lo que veíamos cuando vimos en algún momento pues en la realeza cómo se daba la homosexualidad y que a fuerzas tenían que tener hijos porque si no no había descendencia, pues igual. Pero ese no pudo tener hijos de plano porque no se le paraba. Entonces lo que hicieron es que a la concubina, a la mujer con la que tenía que tener un hijo, pues esa de plano se vistió de hombre y se vistió de chavito para que al mono se le parara, y hasta los 40 y tantos años fue que Al-Hakem pudo tener un hijo. En esa época tener 40 años ya había rebasado el promedio de vida, o sea, entonces, ese era como el grado, ¿no? Y una de las cosas que más se conservan de ese periodo de Al-Ándalus en cuanto a la homosexualidad es la poesía, porque aquí es donde empieza a formarse toda esa poesía que los españoles pues iban como a continuar con esa cuestión de literatura y que la van a llevar así a cosas impresionantes como el Quijote de la Mancha, que era el que estábamos escuchando, Mago de Oz, que estábamos escuchando. Y también hay una poesía en el reino andaluz, en el reino musulmán que estuvo en España. La poesía erótica, homoerótica y lesboerótica era muy común, era muy importante, y hay muchísimos ejemplos de eso. De hecho, por eso sabemos que era muy tolerada la homosexualidad, porque hay cantidad de poesía que se dice ahí. Por ejemplo, hay un poemita que dice, así como rápido, ¿no? Uno que escribió un mono que se llamaba Abil Hussein, ¿no? Y dice: ¿cuántas noches me han servido las copas, las manos de un corzo que me compromete? Un corzo era como un chavito, ¿no? Me hacía beber de sus ojos y de su mano, y era embriaguez sobre embriaguez, pasión sobre pasión. Yo tomaba los besos de sus mejillas y mojaba mis labios en su boca, ambas más dulces que la miel. Eso es para tirarse a cualquiera, ¿no? Y ese es el tipo de poemas que hacían en ese reino andalusí, en ese reino árabe en España. Esta homosexualidad, pues obviamente, se vivía ahí, ¿no? Como en el periodo de Al-Ándalus. También en el reino del Andaluz, como les digo, que vivían tanto árabes como judíos, como cristianos. También los judíos, a pesar igual de que la religión judía prohíbe la homosexualidad y todo el mundo nos condena y nos prohíbe, pues también los judíos ahí eran muy tolerantes a la homosexualidad. También hay poetas hebreos y autores hebreos que se sabe que pues escribían poemas, ¿no? Entre ellos, y que las cuestiones homoeróticas eran como muy comunes. O sea, eso no era como que mal visto. Pero ¿qué pasa? Que los cristianos y los reyes católicos pues terminan expulsando a los árabes, y el reino de Granada, que era el único que quedaba, y el reino, o sea, el Al-Ándalus, pues terminó desapareciendo. Y primero, pues esto es defensa del cristianismo y del catolicismo. Y la religión cristiana pues ya tenía ya venía con su homofobia propia, ¿no? Que eran lo que les decía, que ya empezaban a quemarlos en la hoguera y todo eso. Entonces ellos ya vienen con su homofobia propia. Pero por otro lado, cuando corren a los árabes, pues todo lo que huela a musulmán y todo lo que huela a árabe es feo, inferior, infiel, malo, pecado, horrible. Entonces, si la homosexualidad era muy visible en este reino de Al-Ándalus y era muy tolerada, pues para los católicos eso era signo de la infidelidad y de la barbarie de los musulmanes, que en España les dicen moros. Son los moros, los famosos moros. Cada que un español diga moro se refiere a esos árabes, ¿no? Y también de la barbarie de los judíos. Era esa homosexualidad. De hecho, ya cuando, primero los corren, entonces ya se instaura, y
en ese momento se instaura la Inquisición española, y la Inquisición